Bienvenidos de nuevo al podcast. En esta ocasión, en este tercer episodio, vamos a tratar el tema de la opinión social. Vale, cualquier persona de hoy en día de YouTube te diría directamente que la opinión social no importa, tiraría del estoicismo y diría lo que no depende de ti no debe de causarte ningún tipo de influencia, etcétera. Está muy bien la filosofía, pero creo que hay que entender que a día de hoy y a lo largo de los siglos de la historia ha habido una fuerte componente dentro de las sociedades humanas a la aceptación, es decir, si lo que tú haces y lo que tú promulgas y lo que tú dices no está validado por el resto del entorno, no va a llegar a ningún lado y no va a tener ningún impacto. Entonces, vamos a entender un poco de dónde viene todo esto, porque el tema de la opinión es un tema complicado y creo que no se puede simplificar simplemente en, vale, sí, la opinión no depende de ti y ya está, porque al final somos animales sociales, ¿no? Entonces, es un tema que nos concierne a todos bastante, el tema de la opinión. Como digo, una de las características únicas que tenemos de, que nos identifican como seres humanos, ¿no? No son únicas dentro de los animales hay más animales sociales, ¿no? Pero al final somos un animal social. Y esto quiere decir que cuando vivíamos en el Paleolítico, hace 10.000 años, o en el Neolítico, que los grupos eran muchísimo más pequeños y si se hacía un grupo muy grande se separaba en dos, ¿no? O sea, para que nos entendamos, en el Paleolítico 150 personas ya era un número muy complicado de que se llegase en un grupo. En el Neolítico ya por los avances tecnológicos estamos hablando de más personas, ¿no? Dentro de un mismo asentamiento. Pero a lo que voy es que si lo comparamos con el flujo de información que hay ahora, es decir, yo me pongo en redes y puedo hablar con una persona de Egipto si me quiero poner en contacto con ella, eh, es ingente, ¿no? En comparación con el que había antes. Por tanto, en esos grupos pequeños que también se relacionaban con otros grupos, tanto de su especie como de otras especies de humanos, que recordemos que en ese momento convivían, ¿no? En ciertos territorios y podían no relacionarse positivamente o a lo mejor entrar en conflicto en alguna ocasión. En estos casos, el componente de la aceptación social era muy fuerte y como animales sociales nos hemos ido evolucionando así a lo largo de millones y millones de años, pues eso está dentro de nuestra genética, de nuestro comportamiento y de la naturaleza de lo que somos. Por tanto, todo lo que hagamos debe estar acorde a la naturaleza de lo que tú eres, que es un ser humano, que es un ser social y que tiene un componente genético en el que lo que tú haces y lo que tú dices tiene que estar validado para que el grupo entero progrese, ¿no? Tiene que servir. Vale. Ahora después vamos a ver cómo el mundo ha cambiado y la diferencia entre servir y validar es bastante obvia y antes estaba todo bastante más entrelazado, ¿no? Em, Vemos en el mundo actual que realmente pues, el humano ha conquistado, ¿no? Todo el mundo. Tenemos un montón de culturas diferentes, un montón de idiomas, ¿no? Un montón de cosas, de realidades distintas de las que aprender, sobre todo viajando. Y, y nos damos cuenta de que ahora mismo la diversidad de opiniones, ¿no? Y de estos, por ejemplo, contratos sociales que hablaba antes, que había dentro de los grupos. No sé si lo he comentado, pero pues en estos grupos de supervivencia, por encima de las opiniones del individuo, estaba estaba como las normas que había dentro de ese grupo, una serie de contratos sociales que se hacen por facilitar la supervivencia del grupo como conjunto, es decir, un reparto de roles, ¿no? Unas personas se van a cazar, otras personas se van a recolectar, otras personas cuidan de los críos y así. Entonces, eso estaba por encima. Pues ahora esto vemos que sigue igual, ¿no? Es decir, hay una serie de normas que facilitan la seguridad y el bien común y luego están las opiniones del resto. ¿Qué pasa? Que ahora está el mundo tan masificado que realmente tenemos acceso a un entorno muchísimo más grande y la validación ha perdido ese componente práctico o pragmático que tenía antes, ¿no? Porque tú tenías que cumplir tu plan como objetivo dentro de que el grupo cumpliese su plan como grupo. Me explico. El grupo tiene que sobrevivir y eso prevalece a la supervivencia del individuo. Pero tú por debajo como individuo tienes tu plan individual de,
oye, sobrevivir, tener descendencia, ¿no? Sentirte aceptado, etcétera. Em, ¿Qué pasa? Que pues en estos grupos pequeños eso tenía muchísimo sentido, ¿no? Tanto sentido tiene que, como he dicho, está integrado dentro de tu conducta y dentro de tus genes. Y hay una cosa muy estudiada que es la derrota social repetida, o en inglés Repeated Social Defeat, RSD abreviado, que tiene un montón de artículos y en el cual se ha estudiado este fenómeno psicológico en un montón de especies de animales, desde ratas hasta primates, incluso hay estudios en humanos, y se puede ver cómo este tipo de conducta, ¿no? En la que tú te sientes rechazado por parte de tu entorno social repetidas veces, genera problemas de salud. O sea, deriva en este RSD que acaba siendo la causa primera de un montón de patologías derivadas, ¿no? Em, entonces, esto a día de hoy, como digo, ha pasado de la opinión no tener nada de componente pragmático, pero sin embargo nuestros genes siguen siendo los mismos que cuando eran en el Paleolítico. Mira, yo siempre todos los temas así que me llaman del ser humano que me interesan, intento encajarlos dentro de un marco evolutivo. Al final vengo de estudiar la carrera de biología, el tema de la evolución es un tema que me apasiona sinceramente y creo que para entender cualquier cosa del ser humano tu argumentación tiene que encajar dentro del marco evolutivo de lo que tú eres. Es decir, por ejemplo, todo el tema de la opinión, al final la opinión es un factor, una variable social, vamos a decir, ¿no? Em, Como los seres humanos somos animales sociales, todo lo que digas sobre lo que es la opinión o cómo influye debe de tener, eh, o sea, la argumentación que uses debe de encajar dentro de este marco evolutivo, ¿no? También debe de encajar dentro de un marco cultural, porque al final es otra característica, igual que la sociedad, que tiene la naturaleza humana, que es que hay una presencia de cultura, de diversas culturas. Pero ¿qué pasa? Que al final del siglo XXI tú tienes 200.000 culturas y ¿qué vas a tener? ¿200.000 ideas diferentes? Pues no, obviamente, aunque muchas sean positivas, tú tienes que intentar mantener el foco, ¿no? En mm, un poco lo que piensas, que es, o sea, quiero decir, la validación tiene que ser más interna que externa en el mundo en el que vivimos actualmente. Porque como empieces a validar todo lo que haces y todo lo que dices en función de la opinión externa, ¿no? De ese anillo externo, que luego hablaremos de los diferentes anillos, porque creo que hay un anillo interno de tu entorno en el que sí que debería importar esa opinión, pero eso debe ser muy selecto y creo que es mejor pecar de intentar influirte solo a partir de validación interna que coger opiniones de más y al final acabar confundido, ¿no? Entonces, como conclusión un poco de este breve comentario que quería hacer hoy sobre el tema de la opinión es, al igual que pasa con la dieta paleo, con un montón de cosas que intentan replicar lo que había antes, en este caso no tiene ningún sentido, ¿vale? Em, Tiene sentido que tú intentes, si lo quieres ver así, cuál sería el grupo de todo tu entorno, escoge a las personas que tienen esas habilidades que si estuvieseis en el Paleolítico y formaseis un grupo pequeño, podríais cooperar de tal manera que podríais garantizar la supervivencia como grupo y el progreso como grupo también, ¿no? Y el progreso individual de cada uno de ellos. Si tú encuentras este entorno y luego escuchas una opinión de alguien externo que no está para nada relacionado con el campo, ni con los valores, ni con los pensamientos que tú tienes, pues al final lo que tienes que pensar en tu cabeza es que esa persona no pertenece a tu grupo, que no es de tu grupo, porque tú internamente funcionas así. Escuchas y tu cuerpo se ve afectado a nivel fisiológico y a nivel psíquico por la opinión del resto. Por tanto, aprende a identificar tu grupo
en el que si estuvieseis en la época de las cavernas, habría suficiente gente para defender al grupo, habría suficiente gente para fabricarle las telas al grupo, todo esto metafóricamente, ¿entiendes? Y, y habría suficiente gente para motivar al grupo, habría suficiente gente como para tener empatía dentro de ese grupo y se crearían unos lazos verdaderamente estables y fuertes, ¿no? Entonces, esto te puede parecer un poco disparatado, pero realmente tú métete en tu Instagram y mira cuánta gente sigues. Y ahora empieza a pensar, quiero decir, de perfiles personales, no de marcas. Bueno, aunque las marcas también tienen su influencia, pero eso da para otra charla y tendría que informarme. Es el tema de cuánta gente sigues y de toda esta gente, cuánta gente realmente está alineada con aquella persona con la que tú aspiras a llegar, ¿no? Porque eso forma parte también de tu entorno, ¿no? Actualmente el entorno está completamente modelado y aunque tú no tengas a esas personas delante, tú sí que puedes recibir mensajes suyos y esos mensajes pueden afectar en ti. Tú si te lees un libro, vas a recibir el mensaje de alguien y vas a verte afectado dentro, ¿no? Va a tener un impacto en ti mayor o menor dependiendo de quién seas tú, del libro y de un montón de cosas. Si tú escuchas un podcast como este, también te puedes ver influenciado en mayor o menor medida. Esto todo también depende un poco de ti, ¿no? Es decir, tenemos un montón de posibilidades en este mundo y lo que tenemos que hacer es aprender a escoger las que están alineadas con nosotros. Y si cogemos de más, estamos pecando. Y si cogemos de menos, pues estamos pecando también. Pero prefiero a veces intentar pecar de coger de menos, pero coger las correctas, a coger de más y porque por lo menos por mi naturaleza, que siempre he sentido como mucho síndrome del objeto brillante, me viene muchísimo mejor el caso de saber filtrar mucho, incluso pasarme de filtrado, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco el tema de la opinión, el tema que quería tratar hoy. No sé si te vas a ver reflejado en él, pero bueno, espero que al menos el contenido te haya resultado interesante. Ya te digo, intento siempre meter todo en ese marco evolutivo y además es un tema que me encanta filosofear sobre ello, con que probablemente me veas en alguna otra ocasión intentando encajar dentro del marco evolutivo pues aspectos de la naturaleza humana que al final entenderlos pues nos hace, es como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Por tanto, lo dejamos por aquí y hasta la próxima.